No darse por vencido significa volver a intentarlo cuando las cosas salieron mal. No darse por vencido o no rendirse significa continuar en la tarea y en el propósito, aun cuando las cosas no salgan como yo las esperaba. Porque a veces las cosas uno las planifica, pero no salen como uno las espera. Miren, yo quiero compartir o contarte sobre 3 personas que fueron protagonistas en la Biblia y que no se rindieron, hay muchas, solamente 3, a pesar de las dificultades que tuvieron. Pero a la vez quiero revelarte 3 secretos que tuvieron estas personas para no rendirse en la vida. Y yo estoy seguro que les va a servir, porque a mí me sirve también. Y seguramente que algunos de estos secretos ustedes los están poniendo en práctica. El primero de estos protagonistas se llama Daniel. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 16. Daniel significa Dios es mi juez. Y no vamos a leer todo, sí vamos a leer desde el 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en un foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien vos continuamente servís, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey entonces se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Yo quiero que presten atención a esto. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, desde adentro del pozo, dijo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, ¿cuánto dicen amén? A ver, el cual cerró, ¿cuánto dicen amén? A ver, la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. La historia dice, antes de lo que yo le leí, que un grupo de sátrapas, el rey Darío había ordenado un grupo de sátrapas. Los sátrapas eran funcionarios muy importantes, pero a la vez había nombrado a 3 gobernadores para que gobernasen sobre las regiones. Y uno de esos 3 gobernadores era Daniel. Y Daniel, a diferencia del resto, digan a diferencia del resto, oraba a Dios, porque el resto no oraba a Dios. Oraba a los dioses, al Gauchito Gil, qué sé yo, con todo respeto, ¿no? Oraba alguna cintita, alguna riestra de ajo, oraba a lo que creía, o ellos creían. Pero Daniel oraba a Dios. Y la Biblia dice que oraba ¿cuántas veces al día? ¿Quién sabe esto? 3 veces al día. Y que cuando oraba, abría la ventana. Ahora no vamos a abrir la ventana, vamos a agarrar un tornillo barro, ¿no? Pero abría la ventana y oraba al Señor. Entonces los sátrapas y los gobernadores empezaron a hacer chimerío barato, ¿no? Y se empezaron a enojar entre ellos. Ya no puede ser, mirá, nosotros que hacemos lo que dice el rey, y ¿quién es este? Vamos a hacerle una trampita al rey, y vamos a hacerle que firme un edicto, bla, 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 cosa que nadie adore
a otro Dios que no sea lo que dicta el rey Darío. Y lo hicieron. Y Darío lo firmó ahí, ¿viste? A veces pasa que los presidentes le dan lo que firman y miran, no miran, ¿viste? Y el tema fue que cuando firmó eso, Daniel se enteró y él siguió orando a Dios. Entonces los sátrapas se enojaron y le dijeron, mirá, papá, bueno, y acá está la historia que yo leo. Y Daniel va a parar al foso de los leones. Y a veces pasa, ¿no? Que estamos en el camino de Dios, que intentamos ser buenos con el prójimo, que intentamos hacer el bien, y siempre hay algún sátrapa dando vuelta. Que nos quiere hacer pisar el palito y le llena la cabeza a otro también. Y ahí está, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a temer, a dar marcha atrás, o vamos a seguir buscando a Dios. Porque la historia nos cuenta que porque Daniel buscó a Dios, él fue librado del foso de los leones. Oraba 3 veces al día. Como resultado, vemos que fue al foso, pero Dios lo libró, fue protegido y salvo en medio de los leones por la ayuda de Dios. Y a través de esto mostró la gloria de Dios grandemente a muchas personas. El rey no pudo dormir, no pudo escuchar música, no pudo ver Gran Hermano, estaba re bajoneado el rey. Y se fue a la mañana temprano. ¿Cómo estará Daniel? Habrá dicho, pobre, voy a encontrar un brazo por ahí, una pierna por allá, sabrán cómo. Y sin embargo, rey, acá estoy. Acá estoy porque Dios sabe que soy inocente. Cuidó. Yo creo que este mensaje nos tiene que animar a no darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque más allá de la prueba que tenía Daniel, él no se rindió. Él siguió adelante. Él sabía que Dios lo había puesto en ese lugar para bendecir. Y siguió orando por su nación, por su rey, por su trabajo, y Dios lo bendijo. Y acá encuentro el primer secreto que hizo que no se diera por vencido. Y es la oración. Oró y oró. El otro día vi el programa de Mirta Legrand, se hizo muy viral este testimonio, y estaba Darío Lopilato, no sé si lo conocen, es un actor, y él contó que él es cristiano. Y entonces abrieron los ojos así, y en la mesa contó, pero ¿cómo? No, sí, yo voy a la iglesia. Es más, dice, cuando voy al teatro, mis compañeros ya lo saben, todos los días, antes de entrar a escena, me arrodillo y oro a Dios, pidiendo que Dios bendiga la función. ¿Vos haces eso? Le dijo Mirta, ¿no? Bueno, si una persona que está en un lugar ahí bien expuesto no tiene problema en dar testimonio del Señor, ¿cuánto más nosotros? En el lugar donde estamos. Acuérdense, no somos perfectos. Porque a veces uno no habla y se van a... No, que vean que somos imperfectos y que nos animamos a hablar del Señor. La oración. Orad sin cesar, dice la Biblia. ¿Sí? Velad y orad para no caer en tentación. O sea, para que la tentación no te venza, no hagas que te rinda. Primer protagonista, Daniel. Primer elemento secreto o poderoso, la oración. Segundo protagonista, 2 Corintios 11:23. En el Nuevo Testamento. No te rindas, no te des por vencido. Esto no es para mí, yo pensaba que iba a ser mejor. Decimos, ¿no? A veces me parece que me voy a dedicar a otra cosa. 2 Corintios 11:23. Si vos creés que la pasaste mal esta semana, yo quiero que veas cómo la pasó este gaucho acá. Gaucho con todo respeto, el apóstol Pablo, ¿no? Miren lo que dicen 2 Corintios 11:23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número,
en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas en vez de apedreado. 3 veces he padecido naufragio una noche. Y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos de la fe, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice el versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Amén. Primera de Corintios 9:24, está ahí al lado, dice: estábamos en segunda, ahora vamos a estar en primera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La verdad que yo veía lo que pasó el apóstol Pablo y tenía que tener un seguro de vida, ¿no? Náufrago, qué sé yo, le faltó decir accidente de tránsito, de todo le pasó, de todo. Pero sin embargo, en todas las adversidades, él no se dio por vencido. Siempre repetimos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no sabemos el contexto de ese todo. Y el contexto es esto. Si lo pasamos a un contexto actual, tengo que pagar la luz, capaz que me la cortan, tengo que pagar el gas, no sé cómo voy a hacer, tengo que pagar el seguro del auto, no sé qué hacer, tengo que pagar aquel. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que hizo? Él no se dio por vencido. Ustedes seguramente lo saben, yo solamente estoy acá para recordarlo. Dios lo llamó para una tarea muy especial, y es obedecer su camino y servirle a Él. En el área, en el don que ustedes tengan, porque todos tenemos un don. El tema es que a veces las situaciones de la vida nos abruman y nos olvidamos del llamado de Dios. Y el apóstol Pablo, si hay algo que él sabía, es que Dios lo había elegido, que Dios lo había llamado. Pablo no era una persona que no tenía nada que hacer en la vida, y ustedes no son gente que no tiene nada que hacer en la vida. Pablo era una persona que se había preparado, se había capacitado, era reconocido en la sociedad, pero sin embargo, él aceptó el llamado del Señor y no se dio por vencido, no se rindió. ¿Por qué? Porque su fe lo sostuvo. Y este es el segundo elemento, la fe. La fe en Jesucristo es lo que nos sostiene. Cuando vos ponés tu fe en el hombre, en el ser, y lo idealizás, y después ves que te falla, la fe se viene por el piso. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, sabemos que Él no va a fallar. Nosotros sí, pero Él no va a fallar. Y eso nos va a sostener para que no nos rindamos. Amén. Para que no nos demos por vencidos. Y el tercer y último protagonista que tengo acá en la Biblia está en Mateo 4:1. Evangelio de Mateo 4:1. Dice la palabra de Dios, y vamos a hablar de Jesús. Él es el protagonista. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso allá arriba, en el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate, tírate, ¿sí? Porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y hay una coma y nada más, y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús fue enviado por Dios con un propósito: salvar a la humanidad. Pero el diablo, el enemigo de las almas, hizo lo imposible para que el Señor, humanamente hablando, porque fue 100% hombre cuando estuvo en la tierra, se diera por vencido. Y vemos acá la historia, dice que fue llevado al desierto. En el desierto no hay nada más que penas, y a veces el Dakar cuando lo pasan por la tele, pero no hay nada. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado en la vida a lo largo de estos años en algún momento de desierto? Donde no hay nada, ni un mosquito para que nos pique, aunque sea. Nada. Donde sentimos que el cielo es de chapa y nuestras oraciones no llegan. Allí fue llevado, y aún estando en el camino del Señor, nosotros por momentos somos llevados al desierto. Dice el versículo 3 que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, si di a estas piedras. Bueno, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo 3 veces. Seremos tentados, y seguramente nos ha pasado ya, de la misma manera que le pasó al Señor, quizás en situaciones más cotidianas, para que dejemos de creer en Dios, para que dejemos de creerle, para que empecemos a pensar de otra manera y no de la manera que la Biblia nos enseña. Y yo ante esto, y ya voy terminando, que la primera tentación que Jesús recibió fue el punto más débil que tiene el ser humano, y es la comida. Porque él venía de haber estado ayunando 40 días. Y vemos que acá le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan. Señor, no tengo un peso. Antes llegaba al 20, ahora llego al 15, ahora no llego ni al 5. Pero yo me voy a comprar un paquete de arroz, lo voy a poner arriba de la parrilla y le voy a decir que se convierta en pan. O sea, no digo que no pueda hacer. Lo que digo es que el diablo, el enemigo de las almas, en un montón de veces nos pasa factura sobre lo que nosotros declaramos que Dios hace para que lo haga en un momento que quizás nosotros no lo necesitamos, sino que es un capricho. Y la segunda tentación, me llama la atención, es probar el poder de Dios, porque le dice el diablo, el versículo 5, a la ciudad le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de acá y Dios te va a salvar. En otras palabras, esta segunda tentación fue para probar el poder de Dios. Si es verdad que existí Dios, hacelo. Quiero tener esa Ferrari, Señor, ahí. Si es de Dios. Y quizás Dios nos quiera un auto, pero no una Ferrari, qué sé yo, no sé. O quizás sí. Y la última tentación, yo lo he leído muchas veces, por eso me causa gracia, ¿no? Dice que le dijo, tiene que ver con las riquezas del mundo.
y la gloria del mundo a cambio de adorar al diablo. Si vos postrado me adorares, yo te voy a dar Y esto me hace acordar a aquellas personas que quizás empezaron el camino de Dios y después el mundo las mareó y se fueron corriendo y se olvidaron de las bendiciones y empezaron a ocupar y a tener distintas cosas y se olvidaron de que lo que tenían lo tenían de Dios. La victoria de Jesús ante las tentaciones de Satanás es un claro ejemplo de que nosotros podemos vencer cualquier tentación y seguir adelante. Cuando terminó todo esto, y ahora les revelo cuál es el último elemento que usó Jesús, o se los revelaré, después vemos los textos, es la palabra, porque Él le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, qué importante es que nosotros leamos la Biblia, en la casa, en el trabajo, con el celu, en el colectivo, un ratito, un texto, o las reflexiones que te manda el pastor, a léela, porque esa es la idea, bendecirte, como otros me mandan a mí, me bendicen. Leer la palabra. Dijimos, primero vimos en Daniel la oración, después vimos en el apóstol Pablo el perseverar en la fe, y después vemos en Jesús la palabra. Y miren lo que pasó con Jesús, y esto ahora ya termino. Mateo 4:17. Cuando terminó todo este momento difícil, que cualquiera diría Jesús se va a dar por vencido, no nada más, dice, desde entonces, 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y por último, Mateo 4:24 y 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los fuerte, y los amén. Y le seguía ¿cuánta gente? Mucha gente. Pero unos días antes había estado en el desierto solo. Mi papá se va a decir, siempre que llovió paró. Siempre sale el sol. Y cuánto más si estamos en el camino del Señor. Yo quiero que cierres tus ojos un ratito, por favor. Porque a veces pasamos por situaciones en donde la verdad nos queremos dar por vencidos. Queremos bajar los brazos. A todos nos pasa, a todos. Y no es pecado eso. Pero qué bueno saber y recordar que Dios nos anima y nos alienta a no tener temor y a ir hacia adelante porque Él está con nosotros. Debemos confiar que la palabra de Dios es la que nos sacará adelante en medio de cualquier circunstancia. A todos nos dan ganas de rendirnos en algún momento de la vida, pero debemos encontrar esperanza siempre en la palabra de Dios. Leí en estos días que, mientras estamos con los ojos cerrados, Napoleón dominó Europa como emperador de Francia. Pero antes de llegar a esto, él en su escuela, en su estudio, se había graduado en el número 42 de 43 alumnos, o sea, el penúltimo. No era el más inteligente en la clase, pero hoy en día sigue siendo considerado un genio militar y sus métodos todavía se estudian en muchas escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Que si él se hubiera dado por vencido, si él se hubiera rendido, no hubiera llegado. Y Dios tiene un propósito con nosotros y Él quiere que lleguemos a nuestros objetivos y están puestos en Cristo. Ahí donde estás sentado, yo quiero orar por tu vida y pedirle a Dios que te bendiga, que te fortalezca, que te anime. Y si en esta semana o en estos últimos días pasaste por alguna situación que tal vez quiso hacerte rendir, quiso hacerte darte por vencido, yo te pido que levantes tu mano. Desde acá yo quiero orar por vos. Padre,
En el nombre de Jesús, oro por cada hermano y hermana que está en esta mañana. Te pido que los bendigas, que los animes, que los fortalezcas, que los protejas, que los empujes con todo tu poder espiritual y tu fuerza a seguir adelante en la fe, a seguir adelante en la vida, en sus proyectos, en sus sueños, sin importar la edad, sin importar la condición económica, aún sin importar la salud, porque si Dios habló, si Dios puso el sentir, si Dios puso el propósito, Dios lo va a hacer. Señor, vinimos a este mundo con un propósito, independientemente de nuestra actividad laboral, queremos cumplir ese propósito, Señor. Por eso bendice a los que hoy están aquí y a los que vayan a escuchar esta palabra, para que si están pasando por algún momento donde sus brazos se están bajando, que se fortalezcan en Dios, en la oración, en la fe y en la palabra, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.